Sairam, damos la bienvenida a todos y a todas en esta tarde de satsang, en la segunda parte de la charla de nuestro hermanito Raúl Abal. Se van sumando, vamos esperando un minuto. Estamos muy contentos de poder hacer este tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento para el cristianismo es un tiempo de vigilia, de esperar la llegada de Jesús, el Redentor, un tiempo de oración, de reflexión, de perdón, esperanza, para recibir al niño Jesús en un estado de pureza y de bienaventuranza. Vamos a hacer juntos 3 Sai Gayatris para invocar la presencia de nuestro amado Swami, de nuestro Maestro, su bendición, su guía en este tiempo. Los invito a cerrar los ojos. Inhalar profundo y exhalar en una postura cómoda. Saishvaraya vidmahe satyadevaya dhimahi tanna sarva prachodayat. Om Saishvaraya vidmahe satyadevaya dhimahi tanna sarva prachodayat. Om Saishvaraya vidmahe satyadevaya dhimahi tanna sarva prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bueno, vamos a dar paso a la segunda charla de nuestro hermano Raúl Abal, nuestro querido hermanito, que nos va a hablar de las revelaciones de Sai Baba sobre Jesús, la segunda parte. Estamos con vos, Raúl. Sairam. Bueno, Sairam, pongo estas palabras que pueda decir hoy a los pies del loto de Bhagavan Sri Satya Sai Baba y a los pies de Jesús también, mi amado maestro, Sairam. Quería recordar que en la charla anterior, el martes anterior, hablamos sobre las revelaciones de Sai Baba sacadas de los discursos de Sai Baba, concretamente, que están registradas en los libros de las épocas de Navidad y Pascua. Y luego de relatar estas revelaciones en la primera etapa, comenté algunas historias que tenían que ver con una meditación que hice en el ashram en el año 93 y también un sueño que tuve con relación al anillo que me materializó Baba, un cura, el Vibhuti, y que como epílogo de este sueño apareció la cara de María. Y yo les dije que había una actriz griega que era muy, muy parecida a la cara que yo vi en ese sueño. Entonces, quiero mostrar porque encontré y es muy parecida, muy parecido el rostro y con una mirada así muy penetrante como este rostro de Irene Papa. Esa es la imagen que me apareció a mí a unos 30 centímetros de mi vista terminado el sueño. Así que bueno, lo quería compartir para que entienda, porque yo soy muy visual, entonces tengo mucha memoria visual. Por eso yo sabía que había una persona y la identifiqué a ella.
cuando fui a revisar las fotos, me pareció la más parecida a lo que yo pude visualizar, fue esta foto, que fue lo que yo vi en ese sueño que Dios me permitió ver a la cara de María. Bueno, eso es todo por lo anterior, y ahora vamos a comenzar con revelaciones de Sai Baba II, que tiene que ver con los libros que escribieron los devotos, con las experiencias en forma directa con Sai Baba con respecto a los diálogos que tuvieron sobre Jesús. Entonces, claro, ahora vamos a la foto número 8, que es el crucifijo. Vamos a hablar de Buscando la Divinidad, de John Hislop. Esta es la revelación número 53. Yo les mencionaba que todas las revelaciones, desde el primer libro hasta el último, son en total 69, y yo las he numerado, por eso las sigo numerando ahora. Y esta foto, la número 8, que vemos ahora en este momento, dice así: la historia de esta cruz es la siguiente. Esto es lo que dice Hislop, ¿cierto? En el libro que escribió. Dice: al pasar junto a un arbusto, Swami arrancó 2 ramitas y las colocó una sobre la otra transversalmente y me preguntó: ¿qué es esto, Hislop? Es una cruz, Swami, le contesté. Entonces Baba cerró sus dedos sobre las ramitas y dirigió 3 lentos soplidos al interior de su puño, entre su pulgar y su índice. Después abrió la mano y mostró una figura de Cristo como verdaderamente estaba en el momento que dejó su cuerpo, y no como los artistas han imaginado o como los historiadores han descrito. El estómago estaba retraído hacia adentro y se veían las costillas. No comió alimento durante 8 días. Vi el crucifijo y me quedé sin palabras. Entonces Babas continuó: la cruz es de madera, de la madera de la cruz de Cristo en que fue crucificado. Estoy hablando de la madera de la cruz de Cristo. Tomó, dice, algo de tiempo encontrar algo de madera después de 2000 años. La imagen de Cristo después la imagen de Cristo que después que murió es una cara muerta, ¿no? Lo repite. Yo noté algo raro y le pregunté: Swami, ¿qué es ese orificio en la parte superior de la cruz? Y Baba contestó que la cruz había sido colgada de un poste y para ese fin tenía la perforación. Swami explicó que no había quedado ni una pulgada en el cuerpo de Cristo que no hubiese sido dañada. Cada pulgada cuadrada había sido golpeada y magullada, y la sangre fue coagulando bajo la piel y formó una serie de protuberancias en todo el cuerpo. De modo que esta es la historia del crucifijo. Ahora, si queréis, podemos dejar la cruz, claro, la podemos dejar porque voy a contar una historia complementaria a esta cruz que le había dado a Hislop. Es la revelación 54 y se llama El poder del crucifijo. Dice: es algo muy poderoso este crucifijo. Yo no sé si ustedes recuerdan que la señora Cowan eran de los viejos devotos americanos junto con Hislop y su señora. Ella tuvo la primera librería Sai en Estados Unidos. Quería tener las fotos del crucifijo para ponerlas a la venta, así que le preguntamos a Swami si esto estaba bien y él dijo que sí, que podía hacerse. De modo que ella envió a un fotógrafo profesional para que sacara las fotografías y alrededor de una semana después regresó a mi casa con las copias. El fotógrafo, mi esposa y yo estábamos sentados alrededor de la mesa examinando estas magníficas ampliaciones del crucifijo. En este tiempo vivíamos en México, donde teníamos una amplia casa con grandes ventanales franceses con vista al océano. Es característico en la Baja California que el cielo sea muy, pero muy claro. Este fue un típico día de Baja California, sin ninguna nube en el cielo. Cuando estábamos sentados mirando las fotografías y estudiando el crucifijo, de repente escuchamos un formidable estampido de un trueno. Miramos por la ventana,
donde en un momento antes el cielo había estado perfectamente claro, vimos unas nubes oscuras de donde se promovían relámpagos. Luego se levantó un viento violento y golpeó estrepitosamente todas las puertas de la casa e hizo loar las cortinas. Nos quedamos perplejos, nos preguntamos qué está ocurriendo. Luego mi esposa recordó de esto que habla la Biblia. Así que ella se levantó y trajo la Biblia y encontró el pasaje donde se describe lo que sucedió cuando Cristo murió. Se levantaron fuertes vientos y desgarraron las cortinas del templo. Bueno, esto es muy, muy significativo de el poder que el mismo Baba hace, logra hacer una representación de lo que había pasado hacía 2000 años en el momento en que Jesús dejó su cuerpo, terminó su vida en ese momento. Ahora, Caro, vamos a la revelación 55, y la pregunta es, cuando Cristo estaba en la cruz y cada pulgada de su cuerpo estaba siendo golpeada y magullada, ¿padecía terribles dolores? Yo le hice la pregunta a Swami y él dijo, el Señor cortó la conexión de la mente de Cristo y su cuerpo, de modo que él no sintió dolores. Esto es una revelación muy fuerte. Recuerden que en cierto momento Cristo clamó y dijo, oh Señor, me has abandonado, y aparentemente eso fue momentáneo. Según Baba, Cristo no sufrió. O sea, nos está diciendo que el mismo Swami, en ese momento de tan terrible dolor y tal aberrante vejación, los dolores serían insoportables después de haber sido clavado en la cruz. Entonces inmediatamente después de que Cristo le hizo este reclamo, inmediatamente Baba cortó el dolor de su mente para que él no sintiera más dolor. Es verdaderamente misericordioso el acto de Baba y muy revelador, por cierto. Bueno, ahora vamos a ir ahora a la revelación número 57, que también es de otro libro de Hislop que se llama Mi Baba y Yo, de Editoriales Repar, Conversaciones con Hislop, la página 222 y 230. Esta es la revelación 57, y dice así, Hislop le dice, ¿Jesús fue el Mesías de los judíos? Sai, no representó representó la antigua tradición judía, él representó el factor de cambio. Hislop, en la Biblia se dice que los judíos son el pueblo elegido de Dios. Sai, todos los pueblos creados por Dios, así todos los pueblos son elegidos. Todos han sido creados por Dios. Después, en la revelación 58, hablando de Pedro, que es muy conocido, está en la Biblia, le pregunta Hislop, ¿acaso negó a Cristo debido al temor a la seguridad de su cuerpo, por sentir que él era el cuerpo? Baba le contesta, sí, fue debido a la identificación del cuerpo. Judas también era cercano y querido y era un buen devoto. Jesús no hizo diferencia entre buenos y malos discípulos. Después vamos a ir a otro libro de Hislop que se llama Conversaciones con Hislop, la página 88, 89 y 90. Y volvemos nuevamente a la foto número 9, claro, que es la ampliación de la cara de Jesús. La ampliación, no, la cara de Jesús, la que está en la cruz, la de la cruz, no. La que pusimos recién de la cruz, después del crucifijo. Esa es correcto. Bueno, en la revelación 59 le pregunta a Hislop, respecto a la crucifixión de Cristo, la figura de metal de Cristo en la cruz que Swami creó,
Cuando se aumenta a varios grados, la sección de metal parece como si tuviera nódulos. ¿Qué son? Es la sangre coagulada, el cuerpo estaba en malas condiciones y había sido lesionado completamente. A su muerte la sangre se detuvo y las protuberancias son coágulos. Y le pregunta Hislop, Swami, en la foto de la estatuilla, en las ampliaciones parece como si le faltara una tajada de nariz. No, la nariz está completa, se trata de una gruesa costra de sangre. Si se reproduce la ampliación del rostro se ve que es de un muerto. Swami hizo la imagen del cuerpo después de la muerte de Jesús. Ahora vamos a ir a la foto, a la revelación 61 y la foto del mapa, Caro. Bueno, esta foto, ya vamos a comentarla, hay un visitante que habla a Swami y le dice, el señor X desea hacer una película sobre los así llamados años perdidos de Jesús. Tiene bastante experiencia en filmación y es un devoto Sai. Entonces Sai le contesta, Jesús tomó conciencia de que él era el Cristo a los 25 años. Desde los 16 años, por 8 años, viajó por la India, el Tíbet, Persia y Rusia. En sus distintos lugares se lo consideraba y ya era un mendigo o un renunciante. Jesús no tenía dinero, sus padres eran muy pobres y vivió prácticamente solo desde temprana edad. Nosotros en la imagen se ve un poco borrosa, pero del primer punto parte de Israel, luego sigue Damasco, vamos a Kirkuk, después entramos a Irán, después de Irán toma Masayad, que es Afganistán, a Mozar Sharif, después sigue el lago Loar para llegar a Srinagar y Cachemira, que es el lugar, o sea, es la capital de Cachemira, Srinagar, que era donde vivía Jesús. Vamos ahora, Caro, a la foto número 11. ¿Cuál es, Raúl? La de Baba con la túnica roja. Eso. Bueno, esto es sacado de un libro de diálogos que tuvo Omar Viera, que es un escritor, es un devoto venezolano, que en el año 92 escribe La voz de Satya Sai, y en su página 236, 237, 238, 239 y 240 nos da esta revelación que ya la llamo el número 62 y dice así, en el Apocalipsis 19:11, 19:12, 19:13 y 19:14 dice, el jinete del caballo blanco, 11. Entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Dice, sus ojos son como llamas de fuego, y habían en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Bhagavan Baba, por su divina omnisciencia, nos ha descrito en forma original estas divinas palabras de Juan, que como vemos han sido alteradas por el tiempo. Sin embargo, la verdad es inalterable, aunque en algo ha variado.
aún subsiste la divina esencia tan clara y sencilla que cualquier alma pura puede percibir el sabor a miel de las actuales escrituras citadas anteriormente. Me pregunto, ¿por qué nuestro amado Swami dice que volverá? ¿Es acaso que estuvo antes? La respuesta es sí. Dios ya ha estado antes en distintos avatares, como Rama o como Krishna. ¿Por qué declaró Juan que tendría una túnica roja y que estará bajo una corona señalando a su vez un cordero? El presente avatar solo viste túnica roja, naranja y blanca y posee una corona de pelos sobre su cabeza. Y la última partida señalando al cordero se refiere al animal el cual cuando expresa dice Baba, Baba, Baba. Es importante observar que el Apocalipsis 19:14 describe perfectamente a los estudiantes de la escuela Sai Baba, quienes están recibiendo un profundo entrenamiento espiritual impartido por el mismo Satya Sai Baba. Bueno, acá yo quiero hablarles algo de una experiencia personal que yo tuve. O sea, este libro me lo encuentro después, pasados los años, llegó a mis manos, pero en mi primer viaje en el año 93 me llamó la atención cuando estábamos en la espera que Baba daba el darshan, que salía a dar su bendición, que llegaban sus alumnos vestidos de lino blanco, como dice ahí Juan en el Apocalipsis, impecables. Entraban silenciosamente, se ubicaban, cada uno sabía su lugar, no había ninguna fricción entre ellos, y en el tiempo que quedaba de espera hasta que aparecía Baba, yo los observaba y me imaginaba, decía, estos chicos son como ángeles. O sea, era premonitorio de lo que me estaba ingresando en mi mente, en mi corazón, la sensación que estaba Baba mencionando en esta descripción, que ese era su ejército de ángeles, y cualquiera que conoce las enseñanzas de Baba sabe que para él sus alumnos fueron las cosas más verdaderamente caras para él, muy queridas, ¿cierto? Porque verdaderamente ahí estaba la base espiritual de lo que él estaba enseñando. Pero más allá de eso también Baba hizo otras revelaciones referido a sus estudiantes. Dijo que él encarnaba en este cuerpo como Dios en forma humana, como Sai Baba, a pedido de los santos y los rishi que a través de los siglos han pedido que Dios se haga presente para ayudar a la humanidad. Y Baba mencionó que sus estudiantes son esas almas que rogaron por él, y entre ellos mencionó en una oportunidad que Vivekananda estaba como estudiante de los colegios de Baba. Esto es como una anécdota, ¿cierto? Verdaderamente sus estudiantes son almas, como bien lo mencionó Baba, muy, pero muy evolucionadas. Son almas realmente que desarrollaron en otras vidas, ¿cierto? Una vida espiritual muy, muy profunda, con muchos logros. Bueno, ahora vamos a continuar, Caro, nuevamente con el mapa que tiene que ver con la revelación número 63. Bueno, pasa que al ampliarse se pone borroso, pero yo se los voy a leer igual los puntos después. Es la que vimos recién. Dice, algunas... ahora vamos a hablar del libro que se llama Encarnación del Amor, de Peggy Mason y Ron Lane. Es un matrimonio, no recuerdo si es inglés o americano, creo que es inglés, que investigaron mucho sobre Jesús y eran devotos de Sai Baba. Hablan en la página 57, 58 y 59, y yo la he denominado como revelación número 63.
Dice, algunas narraciones muy antiguas, tales como el Vajjiya Mapurana, escrito en sánscrito, cuenta que Jesús, acompañado por María, su madre, y Tomás, después de permanecer durante algún tiempo en Damasco, recorrieron el largo camino de las caravanas que atravesaba el norte de Persia, donde predicó convirtiendo a muchos. Lo llamaban el que curaba a los leprosos. Este peregrinaje duró varios años, mientras seguían dirigiéndose hacia el este. Por los hechos de Tomás y también por otra fuente, se sabe que Jesús, María y Tomás estuvieron en Taxalia, ahora Pakistán, desde donde siguieron camino hasta Cachemira. Pero María, incapaz de resistir las privaciones del viaje, murió en lo que ahora se denomina la ciudad de Murre, llamada así en su honor, a unos 50 kilómetros, ahora se ve mejor, a unos 50 kilómetros de Pindapindi. Su tumba en Pindi Point es todavía hoy un famoso templo. En 1950 el sepulcro fue reparado gracias a Waja Nasir Ahmad, autor del libro Jesús en el paraíso en la tierra. Jesús llegó a Cachemira a través del valle conocido como la Pradera de Jesús. Este hermoso y fértil valle, con sus laderas llenas de bosques, está todavía habitado por la raza Yuhidi, descendiente de las tribus de Israel. Desde aquel momento, al traducirlo, significa el lugar donde descansó Jesús. Y después se fue a Srinagar, que es la capital flotante de Cachemira, construida entre los lagos que hay a los pies de los Himalayas. Estaba de hecho haciendo la ruta por la que había vuelto a Palestina después de largos viajes de estudio en la India y otros lugares durante sus años jóvenes, cuando se preparaba para su ministerio, tal como se afirma en los monasterios de los Imis, donde permaneció algún tiempo en aquel primer viaje. El rey Raja Shevalin quedó muy impresionado por la elegante y pálida figura vestida de blanco. Al ser preguntado, Jesús dijo, según el Vajjiya Mapurana, dijo que había proclamado su ministerio en un país lejano a los hindús y que había ido a este mundo a sufrir, a predicar el amor, la verdad, la pureza de corazón, y por eso fue llamado el Mesías. Dijo que su misión era el de purificar la religión. El Rajá le mostró su amistad y muchas maneras y prometió ser obediente a sus enseñanzas. Hacia el final de la vida terrena, Jesús vivió sencillamente junto al lago Dal y multitudes iban a él para escuchar su mensaje para ser curados. Ahora, Caro, ponemos la otra foto, que es la 13 y la 14. ¿Me decís cuál es? Sí, la del templo de Rosabal y la tumba de Jesús. Bien, esa es. Dice, se ha dicho que a muy avanzada edad Jesús le pidió a Tomás que continuara su labor y colocara una tumba en el lugar exacto donde él iba a morir. Esto pasó cuando Jesús tenía aproximadamente 90 años. El templo, en la cripta, el templo se llama Rosabal, que significa la tumba del profeta, que está en el centro del Srinagar. Esta construcción que se ve a la izquierda es el templo Rosabal, donde adentro, lo que figura a la derecha, es la tumba de Jesús. En su antigua lápida tallada se indica el lugar exacto de las llagas de la crucifixión.
El templo es visitado por personas de todas las religiones y los miembros de esta misma familia han sido sus custodios durante 1900 años. También está escrito en las antiguas crónicas de Tomás que hizo lo que le fue ordenado. Después de volver a Taxalia a visitar la tumba de María, viajó hacia el sur de la India, predicando y fundando comunidades en Kerala, y por fin llegó a Madrás, donde se erigiría más tarde su tumba y la Catedral de Santo Tomás. Aún hoy los hindús, musulmanes, budistas, ven a Israel, veneran al gran profeta de piel blanca que, con las cicatrices de la crucifixión, llegó desde Palestina, en el lejano oeste, y curaba a los enfermos, reunía multitudes, ya fueran reyes o mendigos, y dijo haber venido a purificar la religión. Se entenderá que, por lo tanto, en vista de todo lo anterior, que yo estuviera impaciente en hacerle una pregunta a Baba, así que le dije: Swami, hay algo que he querido saber durante mucho tiempo. ¿Fue el cuerpo de Jesús el que volvió en sí del sepulcro de la gruta? Quiero decir, no se trataba de su cuerpo materializado del espíritu como ocurrió con el maestro Yogananda, cuando se le apareció 3 meses después de haber sido enterrado. Swami replicó: no, era el cuerpo físico de Cristo, no la materialización del espíritu, su cuerpo físico. Ah, le dije entonces, ¿es verdad que fue al este para continuar su misión y llegó a Cachemira? Sí, y también estuvo en Calcuta y Malasia. Entonces, es el cuerpo de Jesús el que está enterrado en el templo de Rosabal, Srinagar, Cachemira. Swami asintió y dijo sí, con gran sencillez y dulce acento, como esperando la siguiente pregunta y sin apartar sus ojos de los míos, lleno de ternura. Verdaderamente, para muchos, inclusive devotos, que pueden estar escuchando, esto ha sido desconocido, o sea, y son revelaciones de Baba muy, muy importantes, que él está aseverando, como dijimos en la primera parte de la charla la semana pasada, y como se menciona ahora, que Jesús, después de cuando inicia la adolescencia, hace el recorrido hasta India y se va a esa zona de Cachemira y a los monasterios que están en la zona de los Himalayas. O sea que él recibió las enseñanzas védicas que todos conocemos, nos ha transmitido continuamente. Por lo cual su mensaje estaba impregnado de todo lo que eran las enseñanzas del karma, reencarnación y los valores humanos tal como son impartidos en los Vedas. Entonces es muy importante saber que Jesús no subió a los cielos, como se dice, ¿cierto? Que eso fue sacado de la Biblia en el siglo, antes del siglo V. Hay ciertas cosas que fueron sacadas por intereses de ciertos conductores que habían en ese momento. Pero realmente Jesús resucitó, y cuando resucita alguien y tiene vida, tiene que morir nuevamente en cuerpo físico, porque él siguió rehaciendo su vida. Como el mismo Baba resucitó a Walter Cowan, que fue el esposo de la señora que hizo hacer las fotos que vimos recién de la cruz, que fue resucitado en el ashram de Baba después de 3 días de muerto, y este hombre cuenta cómo fue la experiencia de esa resucitación y cómo él siguió viviendo varios años más, porque Baba sabía que tenía que continuar su misión. Y acá voy a mencionar algo que, porque andamos bien de tiempo, que yo hablo en los anuncios que pongo de resucitación, y en la iglesia se habla de resurrección. Ya con Albina lo hemos charlado un poco el tema, porque
daba para saber exactamente qué es correcto, qué es lo que es resurrección y qué es lo que es resucitación. O sea, sabemos bien que Jesús resucitó a Lázaro, o sea, que él hizo que Lázaro volviera a la vida. Sabemos que Baba resucitó a Cobham, hizo que Cobham volviera a la vida. Aparentemente la resurrección se refiere a que el propio Jesús, él mismo, a sí mismo, se vuelve a la vida. Esa sería aparentemente la diferencia. Y por las investigaciones que yo he hecho de este tema relacionado con Jesús, así como el Padre le cortó el dolor, así como el Padre sabe el detalle, el Padre en este momento, dígase Saibaba, dígase el creador del universo, ¿cierto? Le hizo eliminar el dolor y sabe cada detalle de su crucifixión, de su muerte y su padecimiento y todas las revelaciones que nos está dando, ¿cierto? De la misma manera, yo estoy convencido que quien resucitó a Jesús fue el Padre, o sea, dígase Saibaba o Dios Padre Creador del universo. Por eso esta diferencia. Si bien en el diccionario las ponen como sinónimo, pero es simplemente una cuestión dialéctica, ¿cierto? Se las menciono simplemente para que cada uno opine al respecto como quiera. No es esto impartir, porque Baba en todo lo que enseña, hemos aprendido todos los que nos hemos acercado a su enseñanza, que él no da ni un dogma ni una doctrina, simplemente da una enseñanza que es para todos y al que le llegue como le llegue, ¿cierto? Cada uno hará su proceso. Bueno, haciendo este paréntesis, vamos a ir ahora a la revelación 64, que es de Ron Lane, del marido de la señora, del mismo libro, porque lo que vimos anteriormente era de la señora. Y es la revelación 64. Dice, esto había escrito yo en diciembre de 1979. Un mes después, en enero de 1980, mi mujer y yo viajamos a la India y el 19 de enero fuimos llamados al Senta Santorum de Swami, donde tuvimos una entrevista completamente a solas. Después de que Baba esclareciera algunos temas relacionados con los ovnis, la mediunidad, las curaciones espirituales y el karma negativo de la humanidad debido a la crueldad hacia el reino animal y la resurrección física de Jesús, saqué fuerzas de flaquezas y reuní los últimos vestigios de coraje que había en mí para referirme al comentario que Baba había hecho el día de Navidad en 1972. Y le dije, Swami, esta omisión de la Biblia significa que que fuiste tú quien envió la encarnación de Jesús de Nazaret. A lo que Baba respondió, sí. Mi esposa me dijo que quedé boquiabierto después de dar un respingo que yo no recuerdo. Después le hice la última pregunta que llevaba en el fondo de mi alma. En este caso, ¿eres tú aquel a quien los cristianos occidentales llaman el Cristo cósmico? Y dijo, sí, respondió nuevamente. Es imposible expresar con palabras el tono y la tranquila seguridad con la que respondió afirmativamente a estas preguntas. Dos preguntas, amablemente, amorosamente, con total convicción, con una especie de simplicidad inefable y que quizás, lo más importante de todo, con una completa ausencia de afectación, imposible de encontrar en un simple mortal. Me miró a mis ojos y a unos 30 centímetros me dijo simplemente sí. O sea, acá vemos que Swami está confirmando que él es el Padre que envió a Jesús. Está confirmando que es el Padre, que es el Cristo cósmico, que es el creador del cielo y la tierra, quien creó el universo. Al menos lo dice así en estos relatos y así lo creo yo, por eso lo comparto con todos ustedes. Yo sé que cada uno
hay devotos y no devotos que pueden estar escuchando, y hasta hay algunos devotos que todas estas visiones referido al nivel de avatariedad de Baba, lo tienen en estudio, en elaboración, que cada uno lo tome como quiera y que lo procese como sea. Yo simplemente quiero compartirles esto porque es como que me llegó a mi vida para esto. Yo solamente entiendo que soy un mensajero, y parte de escribir que Baba me permitiera escribir estos libros era transmitir nuevamente el mensaje de Jesús. Y ahora un poco en las cosas, con esto terminamos las revelaciones y voy a comentarles dos historias personales que tienen que ver con Jesús y con Sai Baba, y que van a entender por qué esta quizás obsesión que he tenido, ¿cierto? No es casual. Las cosas no vienen porque sí a uno, sino porque es la voluntad de Dios que vengan a uno. El tema es descubrirlas. Yo, bueno, gracias a Baba ha sido muy misericordioso y muy bondadoso conmigo. Me ha podido revelar montones de estas cosas que para mí eran esas incógnitas que quedaban en el camino. Bueno, yo voy a contar historias personales que tienen que ver y que hacen a esta historia de Jesús. Resulta que por el año 95, 96, con una persona que me hice muy amiga, el primer viaje en el año 93, manteníamos frecuentes diálogos cuando yo iba a Buenos Aires, y me comentó que tenía una amiga que hacía regresiones a vidas pasadas. Yo jamás había hecho una regresión, y bueno, fui a hacer un curso en las afueras de Buenos Aires, no recuerdo bien el lugar, y era como un club privado donde tenía algunas salas y tenía hasta una pileta climatizada como terapéutica. Fue una jornada de un día donde se nos fue preparando durante todo el día para que entendiéramos, éramos 12 personas, para que entendiéramos cómo era el proceso de la regresión, cómo había que prepararse, cómo había que ir sutilizándose para poder llegar a estar en un estado de regresión y visualizar. Para los que no saben, digamos, la regresión es una visualización que uno hace de algo que pasó en otra vida, o en esta vida, pero uno lo visualiza en un estado consciente, en un estado de ensueño. No es una hipnosis, pero sí ve las imágenes, y cuando este proceso de la regresión continúa, queda vívido en uno, como si hubiera uno tenido un sueño permanente que se acuerda perfectamente. Entonces, bueno, después de hacer todos los ejercicios en el agua, en distintas formas, haber cantado, haber meditado, haber hecho todo, vino la etapa final, que era practicar hacer la regresión. Y esto se trabajaba en parejas, o sea, se habían dado instrucciones para que el que estaba sentado en posición de loto, uno estaba sentado en posición de loto, hacía de couch, y la otra persona, la que iba a entrar en regresión, estaba en una manta acostada. Bueno, yo me ofrecí voluntariamente a ser el primero. Estaba con una chica jovencita que en esa época también era joven, pero ella era más joven que yo. Pero bueno, quiero decir que era una chica joven, y ella se quedó guiándome a mí. La cuestión que para estas cosas así no ha sido una total frustración. Todas las personas que estaban en todos los grupos, todos pudieron engancharse en una regresión en una vida pasada. Yo no pude ver absolutamente nada. Concluyó el tiempo y me senté y tuve que hacer de couch para que esta chica pudiera hacer su regresión. Y yo el libreto lo sabía bien, qué es lo que tenía que hacer, cómo era todo. Así que bueno, verdaderamente me puse en campaña de ayudar al cometido. Así que en ese momento
se fue haciendo las inducciones que uno va haciendo para iniciar el proceso para encontrar la regresión, hasta que me dice esta chica que ve una imagen donde ella se ve bajando por la ladera de una montaña con una túnica marrón clarito. Entonces que va caminando y se acerca a una multitud. Y de golpe esta chica se pone a llorar desconsoladamente y llora, jadeando terriblemente y dice: no puede ser, los hombres son malos, así que ligamos nosotros. Bueno, la cuestión que decía, los hombres son malos, y yo trataba de hacerle preguntas para que me tratara de decir qué es lo que estaba viendo, qué le estaba pasando, cuál era la experiencia que ella estaba teniendo. Bueno, dice, y uno pide que la persona diga cómo se llama, ¿cierto? Me llamo Ruth. Entonces me dice: estoy con María y estamos frente a Cristo que está en la cruz, que lo han matado, que los hombres lo han vejado, los hombres son malos, son todos malos. Cuando me dijo eso, yo me quedé congelado. Yo no podía seguir induciendo a esta chica que me contara nada más. Me doy vuelta, hago una seña, llamo a la profesora que hacía el curso y le dije: mirá, está pasando esto, te pido que te hagas cargo vos para seguir. Bueno, la chica fue dando explicaciones de todo lo que tenía, y cuando uno hace una regresión, al menos en esta técnica que nos hicieron aprender a nosotros, uno después de pasar, hay que hacer saltar de ese sufrimiento que está viviendo, hacerla vivir en otros espacios, en esa misma vida, hasta que se la induce a que ella muere en esa vida y deja ese cuerpo, y ya esa historia no queda traumada ni atravesada en el recuerdo de esa persona. Y ahí verdaderamente se tranquiliza. Cuando la mujer consiguió eso, yo me quedé al lado de ella y fui diciendo las palabras necesarias mientras ella seguía acostada en un estado meditativo para que se tranquilizara, hasta que se pudo incorporar. Bueno, hasta ahí ustedes dirán esta historia de Jesús, así que había visto, pero bueno, lo había visto ella, no lo había visto yo, ¿cierto? Cuando en una de esas esta chica ya estaba más tranquila y estábamos hablando, me dijo: te quiero decir algo, Raúl. Le digo: sí, ¿qué pasó? Que cuando yo estaba ahí con María, me di vuelta y miré para atrás y te vi a vos en la multitud. Y estaba con una cara desconsolada. Me quedé perplejo directamente. Realmente yo siempre sabía que tenía un vínculo con Jesús y no sabía de dónde provenía. Siempre fue porque, yo lo expliqué en la charla pasada, yo no tuve una práctica en la Iglesia Católica, simplemente me bautizaron, hice la confirmación, la comunión, y después me casé, pero en realidad no seguía la Iglesia, estaba muy alejado de la Iglesia, pero mi amor por Jesús era todo, era lo principal, era algo que me guiaba mi vida, y salía del fondo de mi alma. Y ahora, con la otra historia que les voy a contar, van a terminar de cerrar, o al menos yo lo terminé de cerrar y lo quiero compartir con ustedes. Resulta que hay unos papiros en la India que se llaman los papiros de Bhrigu. Para los que no lo saben, Bhrigu fue un sabio que vivió hace 5000 años. Y era un sabio de un nivel tan elevado que era no tiempo, como es Baba. O sea, ¿qué quiere decir no tiempo? Que él es presente, pasado y futuro al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, Bhrigu escribe en unos papiros que en realidad no eran papiros, porque los papiros eran la planta de papiro que hay en Egipto. En India le llaman papiros, pero son hojas de banano. Serían unas hojas como de 40 centímetros por 15 de ancho, y están todas escritas en sánscrito. Y las cosas que este hombre, este sabio, escribió hace 5000 años, de generación en generación, estos papiros fueron interpretados por los brahmines que interpretaban estas escrituras sagradas de la India. Yo por primera vez escucho cuando
Philip Crystal con su marido va al ashram de Baba y le dice que ellos han ido a que leyeran los papiros de Brigu, y le mencionaban que ellos, en los papiros de Brigu, que Philip Crystal y su marido habían sido monjes en el Tíbet en vidas pasadas, y ella le pregunta a Baba si eso era cierto. Y Baba le dice que sí, le da confirmación que verdaderamente así había sido. Entonces, ese fue un primer indicio. Y después Leonardo Buter, en varias oportunidades, en algunas charlas de encuentros que hemos tenido, y el que recuerdo más vívidamente, creo que fue en La Falda, en Córdoba, él mencionó que él había ido a que le leyeran los papiros de Brigu, que los leen en 5 o 6 lugares, nada más, no son muchos. Y uno es en Bombay, otro es en Madrás, ¿cierto? Y bueno, llegó el momento de averiguar sobre mi vida en los papiros de Brigu. Entonces hablé con Leo, me dio algunas direcciones, me conecté con India, hasta que logré concertar una entrevista con un brahmin en el viaje que hice en 2004, que fue cuando fui a llevarle el libro de Revelaciones Sai Baba con Jesús, la primera parte, que era este libro a la mitad que había hecho. Yo fui, aquí está la foto del brahmin. Uno creerá que era un hombre teñido así, con la cabeza puesto vibuti, con rastas o túnica naranja. No, era ese hombre que ustedes ven ahí, y esa es su oficina. Y vivía en un monobloc en un tercer piso. Bueno, como les decía, uno ahí en ese papiro, a través de la interpretación de estos brahmines que de generación en generación han ido transmitiendo estas enseñanzas, fui a que me leyeran los papiros de Brigu. ¿Y qué significan? Leer qué iba a encontrar en los papiros de Brigu. Aparece la vida de uno en el presente, aparece la vida de uno en el futuro, aparece la vida de uno cuando muere, aparece cómo siguen las otras vidas, y aparecen las vidas del pasado, y del pasado, y del pasado. Bueno, me presenté a este hombre y era un departamento que estaba todo alfombrado con una tela de blanca en los pisos, o sea, se ve que sobre los pisos habían entelado todo el piso blanco, entonces uno caminaba descalzo ahí, todo de blanco, y este hombre me sacó al balcón y tomó una regla y me midió la sombra, así de extraño, ese es el método. Después de medir la sombra, al lado de ese escritorio que está ahí, tenía fajos como de 20 centímetros de altura atados de papiros, y en base a lo que él sacó como conclusión de la medida que tomaba, separó uno de los fajos, lo abrió y empezó a correr hojas y hojas, y entonces empezó a decirme bueno, que yo tenía 3 hijos, que iban a ser los 3 profesionales. Se acababa en ese momento de recibir, una semana antes que yo viajara a India, mi hija de arquitecta, la mayor. Mi otro hijo fue a estudiar, bueno, conclusión, los 3 profesionales. Después me hablaron de mi relación de pareja, después me hablaron de a qué me dedicaba en mi vida. Entonces me mira el hombre y me dice: yo había dejado el anillo este que tengo de Baba dado vuelta para que no tuviera ninguna pista que tenía que ver con Sai Baba. Y en el bolsito llevaba el libro de Revelaciones Sai Baba con Jesús. Entonces dice: tú eres devoto de un maestro acá de la India que se llama Sai Baba. Y le digo: sí. Dice, y Baba dice, te ha dado una entrevista, no, perdón, 2 entrevistas. Y te ha materializado un anillo. Sí, le digo, correcto. Y te ha firmado un libro, sí, todo lo que me había pasado. Me dice, bueno, y tú también eres, siempre has tenido una gran devoción por Jesús. Sí, siempre quieres hablar de él, me dice. Sí, le digo. Bueno, a todo esto tenía el libro en el bolsito. Entonces me fue
diciendo cómo mi vida seguía para adelante. En mis próximos años, inclusive esto fue en el 2004, todo lo que pasó hasta ahora, salvo algunas cosas, se han cumplido prácticamente todas, diciendo cómo iba a ser mi vida laboral, cómo iba a ser mi relación con mi familia en relación a Baba, con mis hijos, cómo iba a ser mi vida espiritual en cuanto al servicio, en cuanto a la devoción. Lo fue describiendo todo, cómo fue mi cuestión relacionada con escribir libros, que yo no soy escritor, pero he escrito libros como esto, ¿cierto? He ido escribiendo libros por el amor a Baba, no porque tenga la habilidad de un escritor. Entonces, así me fue llevando hasta los años previos a que yo tuviera que dejar este cuerpo. Pero bueno, no vamos a esa parte ahora. Me dijo cómo seguía mi vida hasta morir, cuándo iba a ser y posteriormente cómo seguía. Pero después de decirme todo ese recorrido, porque me dio las fechas relacionadas a los 56, a los 62, a los 75, a los 84 y terminó diciéndome 89. Bueno, después de eso volvió y me dice, bueno, vamos para atrás, perfecto, como usted diga, maestro, vamos para atrás. Me dice, tú en una vida anterior has estado con Sai Baba de Shirdi. Y ahí, bueno, me cayó la ficha de todo esto de por qué Baba me materializó el Shirdi Sai Baba. Bueno, como para mí es el mismo espíritu, el de Sai Baba de Shirdi, que el de Baba, no me atraía mucho a mí estudiar a Shirdi, sino que directamente digo, si es lo mismo, así que no tiene mucho sentido que siga indagando al respecto. Bueno, como conclusión, después de eso me entró a decir que yo en vidas anteriores había sido un franciscano, que había estado siempre muy ligado a Jesús, que siempre quería hacer conocer el mensaje de Jesús. Entonces yo recuerdo que cuando en uno de mis viajes fui a Asís, a mí me pasó algo muy, muy particular, y es que cuando subí la colina y llegué a la iglesia donde está enterrada San Francisco, yo sentí como si levitara, como que ya estaba en otra dimensión. Seguía caminando, estaba con mi esposa caminando en ese viaje, llegando hasta la tumba de San Francisco, pero yo realmente me sentía que estaba en otra dimensión, que estaba en otro lado. Eso me pegó muy fuerte. Y bueno, cosas que uno no prevé que van a pasar, pero pasan. Entonces son sensaciones que van quedando. Así que me dijo que yo había estado muy empecinado por largas vidas en tratar de hacer conocer el mensaje del maestro. Y después me dice, ¿quiere que vayamos más atrás? Bueno, vamos más atrás. Así que me dijo, terminó con esto, y esto cierra un poco todo esto que quería comentar. Me dice que yo era un pariente muy cercano a Jesús y que era muy amado por María, que era como un sobrino, como un pariente cercano. No era ni de sus apóstoles, ni en una, pero sí que, que, que Jesús me amaba mucho y que María me quería muchísimo y que había estado con ellos en esa vida. Eso cualquiera de ustedes puede creerlo o no. Lo que le quiero decir que a mí sí me cuadra en mi vida, atento a todas las experiencias que tuve cuando les conté en la primera charla que leía Los caballos de Troya antes de conocer a Baba, y que verdaderamente me sentía, lloraba porque al leer el recorrido que hacía ahí el visitante con Jesús en ese lugar, yo sabía que había estado en esos lugares, los reconocía. Entonces fue así mi vida, fue estando plagada de todos estos detalles, el sueño con María, el sueño con la meditación con Jesús, y terminando con los papiros, con la chica esta en la regresión que me había visto, y terminando con esto, con los papiros de Brigo. Bueno, esas son experiencias que refuerzan esta obsesión que yo he tenido por tratar de
hacer conocer el mensaje del maestro. Bueno, hasta aquí estaría, digamos, la explicación que voy a dar, y quería rematar con algo que he preparado y que he estudiado más de un mes al respecto para compartirlo con ustedes y para ofrecérselo a Baba y a Jesús. Yo soy una persona muy tendiente a manejar utopías. Y una de las utopías, en general me doy cuenta que el 10%, el 8% se cumplen, pero hay que tener 100 utopías para que algo salga. Bueno, como conclusión, se me ocurrió la difícil tarea, ya que yo no soy cantante y no soy músico y nunca recibí formación musical, jamás recibí formación musical. Entonces, ¿qué sucede? Decidí cantar para todos ustedes el Padre Nuestro en arameo antiguo. Les aseguro que es mucho más difícil que el Gayatri, que ahora me sale natural, pero bueno, fuimos con Claudio, que es un devoto de Concordia, que nos encontramos en los círculos. Yo hacía grabaciones, él me iba siguiendo todo a capela, y él me iba, como es profesor de música y guitarra, él me iba siguiendo y me iba indicando qué hacer, cómo ablandar la voz, cómo calentar la voz, que los altos, que los bajos, que esto y que el otro. Bueno, y así después de un mes escuchó unas grabaciones que le parecieron aceptables, así que Claudio le puso música, y es lo que vamos a escuchar ahora, después de que lea el significado. Yo le quiero traducir a usted lo que dice el Padre Nuestro en arameo antiguo, y después de esto concluye con el canto del Padre Nuestro. La traducción es así: Padre, Madre, respiración de vida, fuente de sonido, palabra y acción, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir el camino respirando tan solo el aliento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra en todos nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia del mundo nos engañen y nos libren de aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido, y que tú eres el poder y la gloria del mundo, la creación que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Bueno, esta es la traducción del Padre Nuestro, así que ahora, Caro, podemos poner la canción. ¿A dónde vas, Maya? Nectadasis, Ma. Titel Malkuta Meue, Seviana, Aikana Devas Maya, hablan lahma de sunkana nia humana pasukalana kaubai aikana dahnam bajen lehaibai ulatalana lemesiuna la pashana me. ¿A dónde vas, Maya? Nectadasis, Maya.
Titel Malkuta Meure Seviana Aikana Devas Maya Abajala Hablan Lachma de Sunkana Nia Humana Pasukalana Kaubai Aikana Dachnam Bajen Lejaibai Ulatalana Lemesiuna Elapashana Membi Abunde Basmaya Nectadasis Ma Titel Malkuta Meure Seviana Aikana Devas Maya Abajala Hablan Lachma de Sunkana Nia Humana Pasukalana Kaubai Aikana Dachnam Bajen Lejaibai Ulatalana Lemesiuna Elapashana Membi. Bueno, eso sería todo y Caro, no sé cómo sigue, si alguien quiere hacer alguna consulta, si tenemos tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo lo ves vos? No hay consultas, hay puros agradecimientos para vos. Después te vamos a entregar el chat como hacemos en los satsang. Te damos muchísimas gracias. Les contamos a todos que bueno, que el libro de Raúl está disponible. Lo pueden solicitar al mail del Centro SAI o a cualquiera de nosotros, mismo Raúl también. Les pasamos su mail y bueno, la parte 1 de la charla ya está en el canal de YouTube, lo mismo que esta, que va a estar subida en estos días. Te agradecemos, Raúl, por traernos el mensaje de Jesús, estas divinas revelaciones de Swami en este tiempo tan importante para recordar al Maestro Jesús, para pasar este tiempo de Adviento en paz, en reflexión, en hermandad. Así que bueno, te agradecemos por este divino Seba que has hecho y que seguís haciendo. No, gracias a todos ustedes por estar, o sea, simplemente como siempre digo, soy un mensajero y bueno, es la voluntad de Baba que hayamos podido mantener este vínculo y yo soy el agradecido. Sairam. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Los vamos a invitar este jueves a la ceremonia de cantos que estamos preparando en el Centro Sai Baba de Florida. Va a ser una ceremonia muy linda, con algunos villancicos, algunas canciones a Jesús. Así que bueno, están todos invitados a las 19 horas. Si te parece, Raúl, vamos a cerrar con 3 Samasta Loka, un Om y 3 Shanti, pidiendo por la paz, por la felicidad de todos los seres, de todos los mundos. Así que bueno, los invito a cerrar los ojos. Samasta Loka Sukhinom Bhavantu. Samasta Loka Sukhinom Bhavantu. Samasta Loka Sukhinom Bhavantu. Om.
Shanti, Shanti, Shanti.